Bien, hermanos, justo a tiempo. Continuamos entonces con nuestra clase, dones espirituales. Clase 9. Clase 9, ya estamos en la recta final. No tanto, ¿verdad? 9, 10, 11, 12. 4 clases a partir de hoy. Bueno, la semana pasada vimos los dones de expresión. Hoy nos toca ver los dones de poder. Los dones de poder. Y vamos a ver entonces cuáles son los dones de poder. Bueno, ahí está una definición simple de lo que son los dones de poder. Vemos ahí que son aquellas manifestaciones o habilidades sobrenaturales dadas por Dios a los creyentes para llevar a cabo hechos portentosos y extraordinarios ante los ojos de los hombres. ¿Por qué ponemos esto de ante los ojos de los hombres? Porque, vaya, hay muchas cosas a las que estamos acostumbrados y que realmente son milagrosas, que son extraordinarias, pero estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan la frase del pastor Julio Melgar? Cuando él decía, pedimos un milagro, ¿y qué decía él? Cuando el milagro ocurre todos los días. Entonces hay cosas extraordinarias, portentosas, milagrosas todos los días. El simple hecho de despertar, cuando estamos durmiendo, despertar por la mañana es un milagro. Eso es un milagro porque en el judaísmo, hermanos, cuando tú despiertas, si ustedes han hecho el rezo de la mañana, hay una parte del rezo que dice: gracias al Eterno porque devolviste el alma a mi cuerpo. En el judaísmo literalmente creen que cuando tú te duermes, mueres. Y sí, ¿cómo le llama la palabra de Dios? ¿Cómo se refiere a la muerte? Como un sueño, como dormir. Entonces, literal, cuando nos dormimos en la noche, morimos. Literal, morimos. Muchos dicen, oye, ¿cómo será morir? Pues, ¿cómo es dormir? Así es la muerte. Muchos más bien se refieren a la forma de morir. Muchos piensan en la forma de morir y les da miedo la forma de morir, no morir, porque morir es como dormirte, o sea, te duermes y ya no sabes nada, hasta que despiertas en la mañana. A menos que sean como yo, que despierto 5 o 6 veces en la noche, ¿no? Pero si no, ya no sabes nada. Entonces, más bien, muchos tienen miedo a cómo voy a morir. A eso es a lo que le temo. Que si al infarto, que si al paro respiratorio, que si al choque, que si me matan, que si... Bueno, hay un programa, 1000 formas de morir, ¿no? Hay más. Y eso es a lo que muchos le temen. Yo ya les he dicho, no tienen por qué temerle a eso tampoco, porque al final de cuentas, el Eterno, recuerden, ya se los he dicho, el Eterno ha puesto en nosotros un chip acá en el cerebro. Yo le digo que es un dispositivo de shutdown, que cuando estás en peligro inminente de muerte se activa y te apagas. Y ya no vas a sentir nada, ya no vas a saber si, ay, qué feo sentí que me estaba desangrando, o ay, que no, ya no vas a sentir nada. Ya tu cerebro se apagó y ya. Entonces, porque el Eterno es bueno, porque Él nos cuida de todo eso, ¿sí? Entonces no hay por qué temer. Pero bueno, el hecho de abrir los ojos es un milagro, es un hecho portentoso, es una maravilla. Ahora, ver el sol salir. Cuando te pones a pensar todo lo que ocurre para que salga el sol,
¿Sí o no es un milagro? ¿Sí o no es un hecho portentoso? Un amanecer igual el atardecer. Hay muchas maravillas, hay muchas cosas que ocurren diario y que estamos acostumbrados y ya no los vemos como algo portentoso, ya no los vemos como algo poderoso, ya no lo vemos como un milagro. ¿Y qué cosas sí vemos, por ejemplo? ¿Cuáles son las cosas que sí vemos como, wow, eso fue un portento, eso fue un milagro? ¿Qué sí vemos así? Por ejemplo, el mar es el hecho más espectacular, ¿no?, en la Biblia. Las lunas de sangre. Las lunas de sangre, las señales en el cielo. Un cometa. ¿Okay? Una vez les he platicado ya esta anécdota de una hermana que yo siempre cuento las mismas historias, pero acuérdense que hace rato es para generar memoria. Una vez me encontré una hermana que era vecina, vivíamos como a una cuadra, yo creo, de distancia. Entonces íbamos a la misma tienda ahí a comprar y ella, pues era mi oveja ella, pero era una oveja de esas media rebeliona, ¿verdad? Como que se desaparecía un buen tiempo, dejaba de ir a la iglesia y así. Entonces, sí, yo ya de repente pues ya no la andaba siguiendo tanto porque pues no, como que no, ¿verdad? Ella era mucho de su negocio, de trabajo. Eso sí, ibas a su negocio y tenía la Biblia abierta allí, como un altar, ¿no? Tenía una mesita en medio y la Biblia siempre estaba abierta. Pero yo creo que era como una especie de amuleto, porque pues no la leía nomás. Entonces, me la encontré una noche en la tienda, coincidimos ahí en la tienda, y me vio ella, y me quedé yo bien sorprendido porque me empezó ella a platicar una historia. Pastor, ¿qué cree que me pasó, hermano? Déjame, le platico. Y pues los vecinos a esa hora, la tienda estaba llena, ¿no? La gente iba a esa hora. Y todos los vecinos, a ver, ¿qué pasó? O sea, todos querían saber. A resumidas cuentas, ella experimentó un milagro. O sea, ella iba viajando a Ciudad Victoria, iba con su hija y con su yerno, iban viajando de noche, se les descompuso el carro a medio camino. Pues imagínense, a media carretera, en una madrugada, peligroso y todo eso, ¿no? Se quedaron por ahí. Cuando revisó su yerno el carro, resulta que se le rompió una cosa de abajo, no sé, los que saben mecánica, un sello o algo, pero que tiró todo el aceite. El carro tiró todo el aceite, estaba ahí el charcote de aceite, donde lo tiró todititito. Entonces, pues ya no había manera, ¿verdad?, más que echando el aceite, pero había que reparar esa fuga y esa cosa. Y luego pues ya subiendo, digo, pues estamos varados aquí hasta que vengan a auxiliarnos, ¿no? Que venga alguien que nos madrugue, que nos lleve, no hay manera. La hija de ella, de la hermana, una mujer, por cierto, de lo que vamos a hablar hoy, una mujer de mucha fe, o sea, es una de las personas que he conocido, de bendita memoria ella, ya el Eterno la recogió hace años. Esa mujer tiene una fe tremendísima, que ella le dijo a su marido, pues tú dirás lo que quieras, pero ahorita yo voy a orar al Eterno, yo voy a orar a Dios y vas a ver que algo va a pasar. Y ella se puso a orar, se puso a clamar, me decía la hermana, dice, hombre hermano, mi hija ahí orando y repitiendo palabra, y luego se puso ahí afuera a danzar y a cantar alabanzas. Mi hija de cuenta ahí, no lo digo ella, pero así como quiso decir, una loca, ¿no?, ahí afuera. Dice, pero luego a mí me entró tanto, y ella también cristiana, ¿verdad? Dice, me entró tanto ya el miedo de si oían ruidos, ustedes saben, la madrugada, los ruidos que oyes por donde quiera. Y dice que pues me le uní a mi hija, me le uní, y pues ahí estoy yo también, orando y cantando y todo, y mi yerno allá arriba del carro, él dormido, ¿no?
Pues hermanos, no sé la historia tan larga. El carro encendió. El carro encendió, el yerno checó el aceite. El carro tenía aceite. Ya no prendió el foco de la falla del aceite. Se fueron, llegaron a su ciudad Victoria sin ningún problema. Lo llevaron al mecánico, el mecánico del carro no tiene nada. Es que tiró todo el aceite, el mecánico se rió de ellos. Están locos que tiran, no trae nada, no tiene falla. No pudo haber tirado aceite. Seguía, pero yo lo vi, me decía, y todos los clientes ahí, no, ¿cómo? Estaba echando el aceite, hermano, yo lo vi, no me lo imaginé. El carro no prendía y el foco prendido, y desde la falla, etc. Entonces ocurrió un milagro. Eso fue un milagro. Y es algo que sí es un portento, y lo vemos así cuando hay otros milagros más grandes, como les digo, el sol, cada vez que respiramos es un milagro más grande. Pero bueno, ese tipo de cosas ocurren, así como vemos acá, como una manifestación sobrenatural, poderosa, que Dios obra a través de los creyentes, ¿sí? Debido a estos dones que vamos a ver, que son los dones de poder. Ahora, son 3 dones de poder: el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Esas son las 3 categorías o los 3 diferentes tipos de dones mencionados en las Escrituras que entran dentro de esta categoría de los dones de poder. Ahora, a través de estos dones, Dios libera su poder en nosotros para suplir nuestras necesidades y a la vez para que su poder fluya desde nosotros hacia las personas necesitadas de un milagro. El don de fe es el mayor de los 3 dones de poder. En esa historia que les conté de la hermana, ¿quién de los 3 creen ustedes que necesitaba el milagro? Estaba la hermana, estaba su hija, estaba su yerno. El yerno, ¿verdad? Más. La hija, ella en todo momento estuvo segura. Ella nunca dudó. Ella supo inmediatamente que iba a pasar algo sobrenatural. Era cuestión de tiempo, pero ella no lo dudó. La hermana, la mamá, pues lo necesitaba para reforzar su fe, porque ella, como les digo, sí iba a la iglesia, pero de repente iba, de repente no. Entonces ella necesitaba reforzar su fe. Pero el yerno pues era incrédulo, no era creyente. Entonces quien más necesidad tenía en ese sentido de ver un milagro de ese tipo, pues era el yerno, ciertamente. Entonces vemos aquí que el Eterno obras así maravillosas a través de los dones de poder para cubrir necesidades de ciertas personas. Y esta última frase, el don de fe es el mayor de los 3. O sea, tenemos 3 dones de poder. ¿Por qué el don de fe es el mayor? Porque si lo piensan un poco, ¿mande? Si lo piensan un poco, para obrar un milagro necesitas fe. Para obrar una sanidad necesitas fe. Entonces realmente estos dos quedan englobados en el don de fe. Ahora, el don de sanidades como tal, yo en lo personal creo que ya no funciona. Creo que lo tuvieron los apóstoles, pero ya no. O sea, el don de sanidades era como obraba en Pedro, que hasta con la sombra de Pedro sanaba a la gente. Si hoy alguien tuviera el don de sanidad, no habría enfermos. Pues se corre la voz, hermano. ¿Por qué creen que Yeshua no quería que anduvieran divulgando? Y aún así, las multitudes lo buscaban. Las multitudes lo seguían.
¿Por qué? Porque lo que la gente le importaba, lo que la gente quería era obtener ese beneficio. Es que hay un hombre que te sana. Imagínense el testimonio de la mujer, yo nada más lo toqué y me sané. Entonces, si hoy hubiera personas con el don de sanidad, y no tantos, ¿qué les gusta? En todo el mundo, unas 100 personas que hubiera con el don de sanidad, no hubiera enfermos. No hubiera. Yo creo que el don de sanidades fue algo, es mi forma de pensar. Ustedes pueden pensar diferente y no pasa nada. Yo creo que tuvo su momento con los apóstoles, pero ya después, ya no. Es más, soy de los que creo que el Rab Shaul no tenía el don de sanidad. Él estuvo enfermo, incluso. Entonces, el don de milagros o hacer milagros, pues ocurre algo similar. Si hoy alguien tuviera el don de hacer milagros, pues mucho depende a qué le llamamos un milagro. ¿Qué es un milagro realmente? En los milagros hechos por Yeshua, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los milagros que Yeshua hizo? Es haciendo un lado la sanidad, ¿verdad? Vamos a catalogar sanidades por un lado y milagros por otro. Alimentar, la alimentación de los 5,000, de los 4,000, o sea, esos son milagros. El agua en vino, también, otro milagro. Caminar sobre el agua, muy bien. La pesca milagrosa. Calmar la tempestad. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Entonces, imagínense, si hubiera personas con esa capacidad, con ese don, y que anduviera pues por la vida cubriendo necesidades de personas también, igual pues no habría, ¿verdad?, muchas necesidades que digamos. El mismo Yeshua se negó en su momento a seguir haciendo ese tipo de cosas como la alimentación de la gente, ¿no? Como que en su momento él lo hizo con un propósito, pero era como que ya cálmense, o sea, no quieran que los alimente milagrosamente todos los días. Hay que trabajar, ¿verdad? O sea, también, ¿no? Entonces él mismo no lo hizo de esa forma. Eso nos da base para pensar que estos dones tuvieron su momento, que los apóstoles lo tuvieron. A ellos se les dio esos dones. Pero ya después de los apóstoles está de pensarse que alguien los tuviera. Hablo de sanidades, milagros conocidos como dones de poder o dones de señal. Pero cuando hablamos de fe, es diferente. Y la fe sigue estando disponible. Porque de hecho, cuando el Rab Shaul habla de dones, capítulo 12, 1 Corintios, cuando habla de dones y luego se extiende al capítulo 13 y dice el Rab Shaul, procuren pues dar los dones mejores, mas yo les muestro un camino más excelente, y habla del amor. Pero cuando él habla de dones, hay una frase que dice el Rab Shaul, mas ahora permanecen estos tres. ¿Cuáles son? Fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí hablamos que los dones de poder, decimos, la fe es el mayor de los dones de poder. Pero dentro de los que menciona el Rab Shaul, la fe está en tercer lugar, la esperanza está encima y el amor está en lo más alto. Entonces, vamos a hablar de la fe. O sea, visto así, no tiene tanto caso meternos en el tema de las sanidades ni de los milagros. Como yo les mencioné esta historia de aquella hermana que hubo un milagro ahí y que ese milagro obró a través de la hija de la hermana. A través de ella fue que ocurrió el milagro. ¿Tenía ella el don de milagros? Yo lo dudo. Pero de que tenía fe, tenía fe.
y que el milagro que ocurrió fue por la fe de ella. ¿Sí? Cuando Pedro y ¿quién era? Juan, cuando sanan al cojo en la entrada del templo, que le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, levanta. ¿De quién fue la fe? De Pedro. No, el otro tenía fe. El cojo no tenía fe. No, lo levantaron. O sea, ahí es tengo, te doy. sí. Entonces, lo que tengo te doy. Fe. ¿Qué tenía Pedro? Fe. Pero tenía el don de sanidades también. Y tenía el don de hacer milagros. Él sí. Pero el otro necesitaba fe. Entonces, lo que tengo te doy. Entonces ahí el libro de los Hechos dice que tuvieron que levantar porque no se paraban. Vamos, está bien. Entonces ahí que está obrando la fe. Y en el caso de alguien que tiene el don, no requieres, no necesitas que la otra parte tenga fe. No se necesita, no se requiere cuando tienes el don, pero hay otro factor también. Otro factor que es determinante es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Yeshua no hizo muchos milagros en la región de Galilea. ¿Por qué? Porque la gente ahí no tenía fe. Ahora, ¿Yeshua necesitaba que la gente tuviera fe para hacer los milagros? No. Pero simplemente no quiso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No tienen fe? No te doy nada. No quiso. Hay versiones que dicen, y no pudo hacer nada. Corrígemele ahí, ¿verdad? Porque eso es no pudo, imagínense. Decir que Yeshua no pudo, ¿usted cree que no pudo? Pero hay versiones que dicen así, y no pudo hacer muchos milagros. Espérate tantito. Yo más bien le pondría, y no quiso hacer ahí, no quiso. Eso es más correcto. O como dice la palabra en otras ocasiones, también era para que la escritura se cumpliese. También. Después se dijo de él que no era profeta en su tierra, y él creció ahí. Sí. En Galilea. Sí, hermano Carlos. Sí, es como que la familia de uno, pues no me cree como me cree la gente que no conoce. Entonces aquí como ellos saben quién soy yo, qué fue su futuro, qué fue mi infancia, entonces no dicen nada. Sí. Y a la gente no me conoce dice, oye, ¿dónde están todo esto? Y es lo mismo, o sea, no es que no puedas, es que a veces no tiene caso. ¿Para qué? Entonces Yeshua pudo haber pensado lo mismo, no tiene caso. Esta gente es necia, esta gente es terca, esta gente no tiene fe, esta gente siempre me va a salir con lo mismo. Tú qué, hombre, tú aquí creciste, te conocemos, eres el hijo de José, etcétera. Pierdo mi tiempo, o sea. Pero no digas que no pudo. Otra cosa sería que los sanos podrían entrar al médico, ¿verdad? Y eso es bueno que para qué. Así es. Entonces, vamos a ver entonces esto sobre el tema de la fe. Vamos a hacer un ratito las sanidades y los milagros y enfocarnos en la fe, porque dentro de la fe, pues ahí va a haber sanidades y va a haber milagros también. Hebreos 11.1. ¿Qué nos dice Hebreos 11.1? Lo conocemos bien ese texto, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta escritura, hermanos, no es una definición de fe. Normalmente lo vemos como una definición de fe. Más bien, lo que nos está diciendo esta escritura es cómo funciona la fe, cómo opera la fe. Entonces, no es una
una definición, más bien nos está ahí describiendo cómo funciona la fe, ¿verdad? Cómo es que opera. Entonces la fe es una firme convicción de cosas que no se ven. La palabra griega que se traduce certeza, ahí está, ¿verdad? Apóstasis, se refiere a sostenerse, permanecer, pararse firme debajo de un soporte. Esta expresión se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad. La idea básica es situarse debajo del derecho a la propiedad para apoyar su validez. O sea, tomando el texto griego, ¿verdad? La palabra nos ayuda a entender más lo que es el concepto de la fe. O sea, pararse firme, estar seguro. Y en el griego esta palabra se utilizaba como un término legal en relación a propiedades. Entonces, si tú tienes un título de propiedad, estás seguro, ¿no? Estás firme sobre eso. O sea, esta propiedad es mía. Tengo las escrituras a mi nombre. Eso es seguridad. Eso es fe, según Hebreos 11:1. Entonces, cuando tú estás seguro o tienes la firmeza, como dice un canto por ahí, soy el hijo de un rey, yo soy la hija de un rey. Cuando tú tienes la firme convicción de quién es papá, de quién es tu padre, ¿eso te da seguridad, sí o no? Pues claro, por supuesto, ¿verdad? O sea, como cantamos, no, mi padre es Dios. Dios es mi padre, eso tiene muchas implicaciones. Entre otras, te da seguridad, te da firmeza, te da fe. Entonces es como si alguien se está metiendo con nosotros y tú que tú no sabes quién es mi papá, ¿verdad? Si tú supieras quién es mi papá, no me estarías molestando. Porque si yo le digo a mi papá que tú me estás molestando, que tú te estás metiendo conmigo, y yo le digo a mi papá que te dé un estate quieto, no sabes dónde te estás metiendo. ¿Me explico? Es algo fuerte. Es algo como, ¿se acuerdan de aquella anécdota chistosa del hermano que siempre le comía su lonche? ¿Se acuerdan que siempre le comían su lonche? Hasta que un día se fastidió, porque sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Siempre le escondían el lonche, se lo comían. A la hora de comer, el hermano iba a su lugar y ya no estaba su lonche. Y sus compañeros por allá ya le habían comido el lonche otra vez. Un día lo agarraron de malas. Igual llegó y ya no estaba el lonche, volvió, vio a sus compañeros de trabajo burlándose como siempre. Pero esa vez él les dijo, ahorita van a ver. Y todos así, ¿qué nos va a hacer? Pues, para ellos, pues él sabían que era cristiano, que no se metía con nadie, que no peleaba con nadie. Pero ese día los amenazó, les dijo, ahorita van a ver. Se retiró a cierta distancia y se puso a orar. Se puso a orar. ¿Qué oró? ¿Qué pasó? No sé, pero todos los que se habían comido de noche acabaron bien enfermos. Bien enfermos ese día. No le volvieron a agarrar el noche. Y le agarraron miedo. Y luego ya hasta que es bufo y que no sé qué. No, simplemente se fastidió, los acusó con papá y les fue mal. Entonces, eso es la fe, o sea, es seguridad, certeza, la seguridad que te da el saber que eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Hebreos 11:1 nos dice cómo es que trabaja la fe, cómo es que funciona la fe. Ahora, hay diferentes clases de fe, o al menos así las escrituras así lo manejan, como si hubiera diferentes clases de fe. La fe para salvación. La fe para salvación. La fe por medio de la cual somos salvos, dice Efesios, es un don de Dios.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto es un don de Dios. Y vean que utiliza la palabra don. Estamos hablando de dones espirituales. Es un don de Dios, pero es la fe para salvación, la fe que salva. Luego Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de ahí es donde muchos se agarran para decir que no se necesitan obras para ser salvo. Y obras no, pero obediencia sí. Y de hecho, ¿verdad? El mismo texto, Efesios 2:8, cuando sigues leyendo, más adelante, los que hacen esa doctrina, ahí lo cortan, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si tú sigues leyendo, ¿qué dice? El verso 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿se requiere o no se requiere las buenas obras? Claro. Yo siempre digo que hay una diferencia ahí, porque en el verso 8 dice no por obras, obras solas. Entonces, hay obras y hay buenas obras. Hay obras que puede ser lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo pienso, pero las buenas obras es la obediencia a los mandamientos. Esas son buenas obras. Entonces esas están preparadas ya desde antes, dice ahí, para que caminemos en ellas. Entonces está la fe para salvación, está la fe que todo creyente en el Dios de la Biblia posee. Esta clase de fe la recibimos a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, como les decía hace rato, estamos alimentando constantemente la palabra de Dios, lo que provoca es generar fe en nosotros. Si tú te alimentas, te nutres, lees bastante palabra o escuchas bastante palabra de Dios, eso lo que hace es generar fe. Entonces tenemos la fe para salvación y tenemos la fe que te va a ayudar en el día a día. La fe que te ayuda en diferentes situaciones o en situaciones cotidianas. Y luego ya está lo que es el don de la fe. Podríamos decir entonces que existe la fe para salvación, que existe la fe para la vida diaria, y que existe el don de la fe para las situaciones extraordinarias. Así lo vería yo, o así lo explicaría yo. Ya el don de la fe lo voy a necesitar para una situación extraordinaria en mi vida. Para el día a día, ocupo fe, para todo. Para todo se requiere fe. Entonces, les he dicho, ¿verdad?, que esa clase de fe que usamos en el día a día es la fe que utilizamos, por ejemplo, para cuando comemos y creer que la comida nos va a hacer bien, va a caer bien a nuestro cuerpo. Cuando tú oras, Padre, bendice esta comida, que sea de bien para mi cuerpo. Cuando tú te la comes creyendo que va a ser bien para tu cuerpo. Porque si tú te comes algo dudando, ¿les ha pasado? ¿Y qué pasa? Te cae mal, no te lo hubieras comido. Si ya te cruzó por la mente, si ya te pasó así, aunque sea ligeramente un pensamiento, ya dudaste de esto, ya no te lo comas, ni siquiera lo pruebes. Pero a veces somos necios, bueno, hombre, pues a ver, y ahí está, ya, oh, bien malo. No, hermano, ante la mínima duda, siquiera no te lo comes. Cuando tú comas algo, tiene que ser con certeza, tiene que ser con fe. Y ya oraste y todo, y te lo comes, lo disfrutas,
Y por eso en el judaísmo dice: comerás y te saciarás y darás gracias a Dios. Entonces, cuando comes, esa es la fe del día a día. Necesitamos fe. Necesitamos fe para salir de casa, los que salen a trabajar, para salir a trabajar y pensar que voy a regresar. Ahí se requiere fe, es la fe del día. Esposa o hijos, ya me voy. Primeramente Dios, que todo me vaya bien en el trabajo, nos vemos en la tarde si Dios quiere. Estás actuando con fe. Esa es la fe del diario. Porque realmente no sabes, nadie sabe qué va a pasar, pero actúas bajo la fe. ¿Sí, Patricia? Yo en la mañana, siempre que me voy a ir al trabajo, me despido de la niña, de cosas, y le digo, ya me voy, digo, veces, y si me da veces, siempre le digo, nos vemos, te amo, al rato te veo, siempre le digo, al rato te veo. Sí. Y decimos el chavando, ¿Y por qué lo dices? Por fe. Esas son palabras de fe, porque realmente no sabes y nadie sabemos. Cuando tú sales de casa, hermano, nunca sabes cuándo va a ser la última vez. No sabemos, muchas cosas pueden pasar y han pasado, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, cuando decimos eso, al rato vengo, nos vemos, te amo, al rato llego, etcétera. O que vayas a encontrar también. O también, todo eso es fe. Esa es la fe del diario. Entonces, otra vez, fe para salvación, fe para la vida diaria, y el don de la fe para las cosas extraordinarias en la vida. En la vida, ¿verdad? Porque ahí sí vamos a requerir. Pues muchos de nosotros hemos recibido como respuesta a la oración de fe sanidades, provisión material, protección, porque oramos basados en la palabra de Dios. Pero eso no es lo mismo que el don de fe operando. Pues como ya vimos, eso es la fe cotidiana. ¿Sí? Que oramos con fe y obtenemos una respuesta. Obtener un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Padre, ayúdame con este trabajo. Y lo obtienes, te lo dan. Hubo la oración de fe. Es parte del día a día, ¿sí? Yo quiero preguntar algo. ¿Está bien dicho esa palabra? Si Dios quiere. Sí. ¿Está bien dicho así? Sí, es bíblico, de hecho, ¿verdad? Porque dice la Escritura que no demos por hecho las cosas, ¿verdad? Porque realmente no depende de nosotros. No digan, dice Santiago, ¿verdad? No digan estos, iremos, haremos, y como dice, traficaremos, ¿no? Sino más bien digan, si Dios quiere. Sí, o sea, quizás la palabra en sí, algunos no están muy de acuerdo, porque algunos dicen, no, Dios quiere, ¿verdad? Dios siempre quiere, pero bueno, se puede cambiar la expresión. En hebreo se dice Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, que es como Dios por delante, decimos en español. Primeramente Dios. O sea, no dejar a Dios fuera de la ecuación, porque en sí lo que está mal es dejar a Dios fuera de la ecuación. ¿Sí? Eso es lo que está mal. Ya la expresión que usemos pues puede variar, pero es correcto. O sea, aquí lo que se trata es de involucrar a Dios en lo que voy a decir, ¿verdad? O sea, si Dios quiere, primeramente Dios, Dios mediante, Que se haga tu voluntad. si es la voluntad de Dios, ¿verdad? También puede ser así. Si es la voluntad de Dios, te veo, ¿verdad? Pero más que nada es así, o sea, que hagas a Dios parte de tus planes. Si Dios me da licencia, decían los abuelos. Sí, también. Si Dios me da licencia, ¿verdad? Esa también se usa, ¿no? Así decían nuestros padres, los abuelos. Sí, la gente da, si Dios me da licencia. ¿Sí? Entonces, de eso es de lo que se trata. No dejar a Dios fuera de nuestros planes. Ahora,
Entonces, ¿cómo opera el don de la fe? ¿O qué es en sí el don de la fe? O fe especial, como lo comentamos aquí en este estudio. Este don de la fe o esta fe especial se imparte para un tiempo y propósito específicos. Es un don de poder para realizar cierta tarea en cualquier situación en la que nos encontremos en ese momento en particular. Entonces, para mí, les decía, es como algo extraordinario, una situación que requiere ese don, que requiere esa capacidad extraordinaria. O sea, no es una situación cotidiana, no es algo que vives en el día a día, es algo extraordinario que va a requerir que ejerzas una fe mucho mayor que la que ejerces normalmente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, que te den un diagnóstico contrario, ¿no? Que te den un mal diagnóstico médico. O sea, al momento que un médico te dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad grave. Ahí vas a necesitar ejercer una fe mayor que la que estás acostumbrado a manejar. Estás acostumbrado a manejar la fe a cierto nivel en el día a día, para el trabajo, que para salir, que para ir, que para... Pero cuando tú recibes una noticia de estas, vas a requerir una dosis mucho mayor, mucho más grande de fe. Eso es como el don de fe. O sea, hay personas que tienen todo el tiempo esa fe, hay otros que no, pero que cuando lo requiere, el Espíritu te fortalece y te da esa dosis que necesitas de fe para salir adelante. Puede ser por un diagnóstico así, puede ser por una mala noticia, situaciones extraordinarias que van a demandar una fe extraordinaria. Y ahí va a aparecer esto que llamamos la fe especial o el don de la fe. ¿Sí? Ahora, esto que viene aquí a continuación, que dice, con el don de la fe el Espíritu Santo nos da la intrepidez, la osadía para hablar y actuar ante las circunstancias adversas de la vida, con la convicción de que lo declarado por nosotros bajo inspiración divina sucederá. ¿Cómo es? Bueno, una vez un hermano pastor fue a orar por un enfermo que estaba, o sea, muy mal, prácticamente desahuciado. Y fue, oró por él, ¿verdad? Con fe, y la persona sanó, se levantó, se recuperó. Tiempo después, esa persona que había sanado con la oración de este hermano pastor, tenía a otro familiar enfermo en el hospital muy grave. Viene con el hermano, con el pastor: hermano, apóyeme a orar por mi familiar. Y fueron y oraron. Y cuando salieron de ahí, el hermano le dijo: hermano, ¿por qué no le echó ganas a la oración? ¿Cómo? Sí, cuando fue y oró por mí, sí, oró bien diferente, o sea, no, le echó bastantes ganas. Y yo me sané, y con esa oración ni va a sanar mi familia. así le dijo. Y el pastor le dijo: sinceramente, hermano, no lo sentí. Yo cuando fui a orar por ti fue algo que así me llegó, me ven mal, es como si yo no oré, o sea, ahí yo me salieron las palabras. Yo no sentí eso ahorita. Entonces, más no me lo tomes a mal, porque yo creo que tu familia no la va a librar, o sea, la verdad, y no la libró. Entonces, a veces la gente lo toma como que,
hermano, que no quiso. No, es esto. Entonces esto es como que el Espíritu te pone o te agarra o te da palabra o te especifica, ¿verdad? El Padre te lo pone, Sí. te hace sentir, o te hace a ti, ¿verdad? Que va a orar, o que está viendo la necesidad, te hace sentir que... ¿A cuándo sí? Y cuando no. Exactamente. También Tú lo cuando no. sientes. Uno el que está orando sí lo siente y sí sabe, o sea, como que... Sí. Él así dijo, o sea, otro caso también, que le comentaba el hermano Lugo, un rabino, muy parecido, ¿no? Pero el rabino le pidieron ir a orar también por una persona desahuciada, un problema gravísimo, ¿no? de salud, y el rabino tardó en ir, pero finalmente fue, y cuando el rabino fue y oró por esta persona, la persona sanó. Pasaron muchos años, y esa persona que había sanado tenía un familiar que enfermó de algo parecido. Se acordó del rabino, hasta muchos años después, ¿verdad? Se acordó del rabino. El rabino oró por mí y sané. Y fue a buscar al rabino. El rabino se acuerda de mí, que oró por mí hace muchos años. Sí, me acuerdo. Es que tengo un familiar enfermo también de eso, y pues quería ver. No, hijito, dijo el rabino, no, ¿qué andas haciendo? Dijo, en aquella época yo estaba joven, y a lo mejor tú no sabes, pero antes de yo ir a orar por ti, pues a mí me platicaron tu caso, me dijeron cuál era el problema, lo grave que era y todo, y si yo me preparé, fueron 40 días de ayuno y oración, 40 días de ayuno y oración para ir y orar por ti, para que fueras sano. Y gracias a Hashem, ¿verdad? Que sanaste. Pero dijo, ahorita yo ya no tengo esa fuerza. Ahorita yo ya no puedo hacer eso. Entonces lo siento mucho, pero no. Es algo parecido, ¿no? Como lo del pastor que dijo, no lo siento. En ese momento sí, o sea, fue algo que Dios me puso y así ocurrió. Igual, cuando me pasó a mí aquí, que vino un vecino, ¿verdad? Que vino aquí a decirme que orara por él y por su esposa, y vino y me dijo, oye pastor, pues quería ver si me echaba una oración, así me dijo, a ver si me echaba una oración. ¿Y qué le pasa a don Manuel? Se llamaba el señor. No, pues ando bien mal, fíjese, miraba enfermo, ando bien mal, pero la que está peor es mi esposa, y está tirada, está bien malita, pobrecita. Se llama Raquel, su esposa. Sí, le dije, ¿cómo no? Ahorita vamos a orar por ella. Recién que llegamos aquí, era como en el 2001, allá en el año 2001. Y sí, ahorita vamos, vivían ellos allá en un terreno enfrente. Y me dijo, mire pastor, pues no traigo mucho, pero mire, y sacó un fajo de billetes. No traigo mucho, pero pues con esto alcanzará. Y yo así como que dije, pero ¿cómo? ¿Sabes qué se trata? Dice, no, pues por la oración. Y ya, ¿me quiere pagar la oración? Sí, no, hay que pagarla. Y dije, no, pues yo no sé a dónde usted está acostumbrado. Bueno, sí sé, ¿verdad? Imagino a quien escucha o algo, pero no tiene que pagar nada, guarda su dinero. Ahorita voy para allá. Fui y ya oré por los dos. Al día siguiente, que vine otra vez para acá, ya llegué, me estacioné, volteé para allá y vi a Raquel, la esposa de la mujer. Vi a Raquel afuera, barriendo, recogiendo y todo, cantando. Raquel, ¿cómo le dijiste? Bien, pastor, gracias a Dios, aquí ya. Y don Manuel, ahí está tirado. Bueno, no, pues ni modo, ¿verdad? Lloré por los dos. Don Manuel ahí está tirado. Así pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opera ahí? ¿Cómo funciona esto? Fe, pero ¿qué dijimos el otro ingrediente? La voluntad divina. La voluntad divina. O sea,
por mucha fe que yo pueda ejercer, siempre está la voluntad divina. Entonces, cuando está la voluntad divina, hermanos, de por medio, ¿se acuerdan que el Eterno le dijo a Moisés sobre la tierra prometida? Ya no me hables más del asunto. Ese asunto está cerrado, ¿verdad? El Rab Shaul, ¿se acuerdan que el Rab Shaul, qué dice ahí en la escritura? Le he pedido, le he rogado, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Que es lo mismo, o sea, ya pasívote con eso, ya no me sigas pidiendo. Eso ya es un asunto que ya está decidido. Ya está decidido. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya no me sigas pidiendo eso. Entonces la voluntad divina es, no podemos ignorar la voluntad divina. Entonces, podemos ejercer toda la fe que quiera, pero si la voluntad divina dice no, es no. ¿Nos vamos bien? Bueno, eso se lo van a llevar de tarea, ¿sí, hermano? Quiero compartir algo que nos pasó el domingo pasado, hablando de la fe, ¿verdad? Fuimos a la playa de nosotros y ya ahí dijimos de que, no pasa nada, ya vamos a orar. Y oramos para pedir protección al camino. Y ya cuando estábamos, y el cielo estaba muy bonito y todo, ya cuando íbamos tocando con las manos, ya decía algo, no sé por qué iba a llover. Se puso feo, pero un ratito nada más se acabó y llegamos y todo el mundo, pero estábamos nada ahí. Y las vecinas se nos tocaron de los productos igual. Ya cuando ellas iban a la tarde, vi que le hicieron así a la luna y salió que preguntaba. Y le dije, es que cuando ustedes llegaron, tipo 5 minutos antes, se vino un tormentón aquí, todo se nos estaba cayendo, bien feo. Y llegaron ustedes 5 minutos después de la tormenta, no pasamos a ver nada. Y yo dije, si no, no se van a reciclar. Caminar, porque se fue a caminar y allá se encontró mi hermana y el cuñado, que no teníamos planes de verlos ya. Pero estaban diciendo, oye, ¿cómo les fue ahorita con el tráfico? Tratamos 40 minutos sin llegar, donde un muchacho se fue contra un trailer, se mató un muchacho y está bien feo. No, con nosotros llegamos sin 50 minutos. Entonces, eso es Dios dándote como mandó a ellos dos a decirnos, te protegió el accidente en el camino, vieron un tormentón, ustedes se dieron. Y a veces lo tomamos, nosotros vimos que lo tomamos en cuenta en nuestros planes al salir y que por menos nos veíamos que nos podían quedar y nos hizo ver a quizá Sí. de hecho de ida vimos un puesto de detalles, pero no quiero detalles, no, ya no puedo parar, ya no puedo parar. Y de regreso me encontré del otro lado donde sí te puede parar y pues necesito de detalles. Entonces me concedió también. Todavía. Interesante, ¿verdad? Para testimonio, o sea, el Padre a veces, porque yo siempre he dicho, hay cientos de cosas de las que no nos damos cuenta, pero algunas veces el Eterno para testimonio nos revela, como en este caso, nos revela, nos muestra, mira, para que veas de lo que te salvé, de lo que te libré, de lo que te protegí, para que te des cuenta y tengas un testimonio, ¿verdad? Para reforzar tu fe y para compartir. Porque a veces vamos por la vida tan deprisa que no nos damos cuenta de cuántas cosas el Padre nos dice. ¿Sí, hermano Carlos? La verdad, Dios dice cómo el universo es grandioso, cómo Dios hizo la luna, cómo hizo los planetas, cómo hizo los papás, cómo hizo la luna, todo eso. Pero nunca nos fijamos que tenemos miles y millones de neuronas, bueno, miles de kilómetros de venas, articulaciones que despiertan cada día y no le damos cuenta de que este es el una vez. Si no sabemos esto, pues ¿cómo podemos ver? Es donde yo digo que los dones no deben estar, no deben ser reconocidos, yo digo, ¿dónde está la fe? ¿Y qué necesitamos para tener fe? Tenemos que tener vida, y la vida no la está eterna. Todo es vida de eterno y para eterno. Así es. Sí, por eso dijo el Rab Shaul, ¿verdad? Procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. O sea, el camino de la perfección es el amor, porque ahí está la clave de todo. Cualquier don que tengas o tengas varios dones,
Si no los ejerces con amor, de nada sirve, ¿verdad? En la clase que compartió ahorita mi hijo Saúl, les compartió el texto de la Torah que dice, ¿verdad? Haz lo recto y lo bueno. Entonces, de nada sirve actuar con rectitud si no ejercemos la bondad. O sea, la bondad va a equilibrar a la rectitud. Tú puedes ser una persona súper celoso de la ley, súper obediente de los mandamientos, pero si no actúas con bondad, es lo mismo que dice Rav Shalom, pero si no tengo amor, nada soy. De nada sirve obedecer todos los mandamientos y no actuar con bondad, con benevolencia, ¿verdad? Entonces, el camino excelente que Rav Shalom nos muestra es el amor, para ejercer los dones, ¿no? Los dones que sean, los dones que tengas, pero ejercerlos con amor. Bueno, este ejercicio se lo van a dar de tarea, hermanos. Lee el capítulo 11 de Hebreos. Y la pregunta: ¿era fe general la que operaba o era don de fe o ambas? Entonces ya hablamos de fe para salvación, esa es una. Hablamos de la fe cotidiana o la fe general, ese es el segundo tipo de fe. Y el tercero, la fe especial o el don de la fe. Entonces vean la lista de Hebreos 11, ahí aparece una serie de personajes que ejercieron fe. Todos esos personajes tienen en común que ejercieron fe. Ahí vamos a encontrar a Abraham, a Sara, patriarcas, matriarcas, profetas, vamos a encontrar de todo en esa lista. La pregunta, o más bien el ejercicio que tienen que hacer ustedes es analizar cada caso y decir, a mí me parece que aquí ejerció fe general, la fe del día. A mí me parece que aquí ejerció fe especial. No sé, por ejemplo, Daniel en el Foso de los Leones, ¿requirió fe del día o especial, ¿verdad? No todos los días te echan al Foso de los Leones. Entonces ahí necesitaba una fe extraordinaria, ¿verdad? Sí, es como si vas en un avión y de repente el piloto dice, pasajeros, pónganse los cinturones porque se apagó un motor y aquí estamos en peligro, lo que no sé cómo te dicen, a lo que sea. ¿Qué tipo de fe requieres? ¿De la que manejas todos los días? No, ahí vas a tener que echarle ganitas. Fe extraordinaria para salir de eso, ¿sí? Entonces hay que hacer este ejercicio. Se los encargo que lo hagan. Se los voy a preguntar la próxima semana. Se los voy a preguntar para ver, de preferencia si lo pueden hacer por escrito y me ponen la lista ahí. Ejerció fe cotidiana o normal. Ejerció fe extraordinaria. Ahí vamos a ver. Porque la pregunta es, ¿ejercieron fe general o fe extraordinaria? O de las dos. Ahí me dirán. ¿Vale? Bueno, hermanos, es todo por hoy. Terminamos la clase número 9. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.